Listo, profe. Bueno, muy buenas tardes, apreciados estudiantes del curso Preparación, Consolidación y Presentación de Estados Financieros del periodo 1602 del año 2024. Un saludo muy especial para nuestro director, el doctor José Germán Sánchez González, que nos está acompañando en este momento, y con el permiso de ustedes, apreciados estudiantes, me permito que se inicie la grabación de esta tercer web conference para que se convierta como en un material de apoyo para aquellos estudiantes que por diferentes razones hoy no nos están acompañando. Quiero darle un saludo muy especial a Caterine, a Julia, a Nixon, a Kelly, a Diego, a Matilde, a Jenny, a Erika, por acompañarnos en esta tercera web conference. La segunda web conference, como la habíamos informado, fue aplazada y se programó para la primera semana del mes de julio. Razones por las cuales, pues hoy estamos haciendo la tercera web conference en lo que tiene que ver con la fase 4. Doctor José Germán, no sé si algún saludo para nuestros estudiantes para iniciar ya la tercera web conference. Sí, muy buenas noches para todos. Profe Marta, tutora del curso, apoyo pues significativamente de la red. Muchas gracias a ustedes por su participación, por su compromiso con el desarrollo del proceso académico. Hoy se va a desarrollar pues la tercera webconferencia y está a cargo pues de la profe Marta. Decirles que aprovechen al máximo todas estas actividades que se realizan, que sirven de apoyo pues para el fortalecimiento del curso y espero pues que sea muy significativo. Muchísimas gracias y bienvenidos. Profe, dele clic, disminuir a la barrita negra, al pantallazo negro que está allí. Ahí donde está, al, dele clic disminuir, minimizar, perdón, para que le quite la pantalla negra. Ahí al ladito, al ladito, al ladito. No, al ladito, profe, el de minimizar. La rayita. Profe, a mano, donde está la X, el cuadrito y la rayita. Más arriba, más arriba. En la rayita. Allí, allí. Eso. Ahora sí se ve la pantalla, profe. Profe, tiene el micrófono apagado. Bueno, nuevamente retomar el saludo de bienvenida a nuestros estudiantes, doctor José Germán. Estamos en la fase 4, ya terminando este periodo intermedio de nuestro curso Preparación, Consolidación y Presentación de los Estados Financieros. Doctor, pues yo ya me concentro acá en las diapositivas y de pronto hay algún tipo de preguntas, porfa, que estarían los chicos participando o abrirían los micrófonos. Sí, En profe. esta fase 4, el reconocimiento de la inversión, es muy importante. Espérame que no me está dejando avanzar. Reconocimiento de la inversión, es muy importante tener en cuenta el material que se les ha suministrado en el foro de aprendizaje, que es la NIF 28, las normas internacionales contables 28, que es como la columna vertebral en lo que tiene que ver en el reconocimiento de la inversión. ¿Cuál es el objetivo de este reconocimiento de la inversión y de la fase 4? Que el estudiante sea capaz de medir las inversiones en los estados financieros como se define en la NIF 27. Cuando estamos hablando de la NIF 27, estamos hablando de los estados financieros separados. Aunque existe una inversión de una controladora o una asociada a una subsidiaria, aquí prima la rendición de estos estados financieros de manera no consolidada, sino de manera individual. Es importante tener en cuenta qué es una asociada, qué es una subsidiaria y qué es una controladora. La asociada es la entidad sobre la que el inversor
tiene una influencia significativa. Esa influencia significativa, estamos hablando de una participación que supera el 20%. La subsidiaria es una entidad que está controlada por otra y la controladora es una entidad que controla una o más entidades. Esos estados financieros que nos dice la NIF 27 nos habla de que se pueden contabilizar sus inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociados al costo según la NIF 9 o utilizando el método de participación acorde a la NIF 28. Cuando nos habla de la NIF 9, NIF, que es la Norma Internacional de Información Financiera, nos habla que establece un enfoque para préstamos y cuentas por cobrar, incluyendo cuentas por cobrar comerciales. Se basa en el riesgo de que el instrumento pueda estar en situación de pérdidas a futuro en lugar de considerar únicamente las pérdidas que se han incurrido. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tenemos las cuentas por cobrar, en estas cuentas por cobrar por la cuenta 13 pueden presentarse en diferentes situaciones que no son controlables por la misma empresa, por el ente económico y que hay que prever ese tipo de situaciones, el recaudo de esa cartera, los diferentes comportamientos económicos tanto a nivel interno como a nivel externo, también la economía mundial, y dependiendo del tipo de actividad que esté desarrollando la empresa, así será el riesgo grande en que esta representación de activos que está en la cuenta 13 puede generar también unas pérdidas, pero que a veces nunca las tenemos en cuenta y que aquí nos dicen que hay que tener en cuenta este tipo de activos que son supremamente sensibles y que también en ocasiones tienen una representatividad muy importante en las diferentes empresas. ¿Cuál es el objetivo de esta NIS 27? Es la de establecer los principios para la información financiera sobre los activos financieros y los pasivos financieros. ¿Cuáles serían esos activos financieros? Es aquellas inversiones que tiene la empresa y que espera a futuro tener unos rendimientos o beneficios económicos. ¿Cuáles podemos tener? Las inversiones, los diferentes depósitos con los que cuenta la empresa. Y cuando nos referimos a los pasivos financieros, estamos hablando de aquellas inversiones que aumentan nuestro patrimonio, pero que lo hemos adquirido a través de unos pasivos. O que para nosotros poder capitalizar nuestra empresa, adquirimos pasivos como los bonos y que se convierten en unos pasivos financieros. ¿Qué sucede cuando adquirimos un bien raíz que va a generar unos ingresos en nuestra empresa? Adquirimos a través de un crédito, generamos unos pasivos financieros, pero en el momento de arrendar o de generar mayor crecimiento o valoración de este activo que hemos comprado a través de un crédito, vamos a tener unos beneficios que se nos convierten en activos financieros. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, ya que aquí nos está diciendo que esta norma es prescribir los requerimientos de la contabilización e información a revelar para las inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos, asociados, cuando una entidad presenta sus estados financieros de manera separada. Mira, voy a ubicar este cuadrito por aquí. No me quiere pasar. Espérame. Ya. Cuando hablamos, ¿cuáles son esos métodos en los cuales podemos entrar a realizar esa medición de la inversión? Encontramos el método de participación según la NIS 28. Es muy importante, chicos, una invitación muy respetuosa de parte de nuestro director y de parte mía como tutora, leer el documento que se les ha compartido en el entorno de aprendizaje. Ese documento, desde la apertura del foro de la fase 4, fue compartido. Encontramos todo el contenido claro, el paso a paso, todo lo que tiene que ver con el comportamiento, tanto en la parte de contabilización como de valorización y de actualización de esas inversiones, que a veces las tenemos en cuenta con el costo de adquisición, pero por diferentes factores se tienen que actualizar de acuerdo a la transacción o de acuerdo a la situación en la cual el ente lo quiera empezar
a establecer dentro de la parte financiera y dentro del crecimiento patrimonial de la empresa. Entonces encontramos que es un método de contabilización según el cual la inversión se registra inicialmente al costo. Esta es una de las grandes características, cuando se compra al costo, y es ajustada posteriormente en función de los cambios que experimenta tras la adquisición, la porción de los activos netos en la participación, la entidad que le corresponda al inversor. Entonces, dependiendo del porcentaje de inversión, así va a tener también su porcentaje de representatividad en la empresa. El resultado del ejercicio del inversor incluye la porción que le corresponda en los resultados de la participación. A veces en estos métodos de participación, cuando están contabilizados al costo, puede que disminuya nuestra inversión. Uno de los ejemplos muy claros fue el mercado bursátil. Miramos que las acciones, cuando se nos presentó la pandemia, acciones que estaban en diferentes bolsas, tanto nacionales como internacionales, de empresas muy representativas con unos valores muy altos, llegaron a bajar hasta un 80-70%. Pues contablemente también se genera un decrecimiento de esas inversiones y que también hay que tenerlas en cuenta. Entonces, por eso ese valor al costo es muy importante y se va actualizando de acuerdo a las diferentes situaciones que se puedan presentar en el sistema de crecimiento o de comportamiento en la parte financiera y económica de las empresas y de acuerdo al objeto a las cuales se están dedicando. Aquí encontramos que en estos métodos de participación hay tres elementos muy importantes. Uno de los elementos importantes tiene que ver con el control conjunto. Ese control conjunto es el acuerdo contractual para compartir el control sobre una actividad económica. Este método de participación es muy importante tener en cuenta que es la inversión que se registra inicialmente por el costo, como lo hablábamos anteriormente, y se ajusta posteriormente en el porcentaje de participación del inversionista de los activos netos de la participación. De acuerdo a este tipo de participación, pues tendremos también nuestras posibilidades en la toma de decisiones y también qué tanto impacto tiene en los activos del inversor. La aplicación del método, una entidad con control conjunto o influencia, significa sobre una participada, se contabilizará como su inversión en una asociada o negocio conjunto utilizando el método de participación. ¿Cuándo se presenta la descontinuación del uso? Se presenta cuando una entidad interrumpa el uso del método de participación a partir de la fecha en que su inversión deje de ser una asociada o negocio conjunto. Cuando ya esa inversión, pues se toma la decisión de que no se sigue o que quiere comprar un 100%, entonces ya esa descontinuación de uso del método de participación, pues se convierte en una absorción económica de esa empresa. Permítame que nos pase acá. Espérame que a ver si nos pasa. Listo. Aquí encontramos que en este método de participación, muchos de los procedimientos que son apropiados para la aplicación del método de la participación son similares a los procedimientos de consolidación descrito en la NIF 10. ¿Qué nos dice esa NIF 10? Es la forma de establecer los principios para la presentación y preparación de los estados financieros consolidados cuando una entidad controlada
controla uno o más entidades distintas. Pero como la NIS 27 me está diciendo que la vamos a hacer esos estados financieros separados, pero nos enuncia la NIF 10 en el sentido de cuáles van a ser las reglas de juego, la presentación de esos estados financieros, aunque nos habla de consolidadas, pero nosotros estamos hablando de manera individual, por separados. Además, los conceptos que subyacen en los procedimientos usados en la contabilización de la adquisición de una subsidiaria también se adoptan en la contabilización de la adquisición de una inversión en una asociada o negocio conjunto. Entonces, aquí es donde vamos a tener en cuenta que estos estados financieros que los vamos a hacer de manera separada para tener en cuenta también cuál es la participación, qué impactos tienen dentro de nuestra inversión, en nuestra empresa, y qué impactos tendremos a futuro con respecto a lo que tenemos en las diferentes empresas en las inversiones. El método de valor razonable. El objetivo es que el valor razonable es una medición basada en el mercado, no en una medición específica de la entidad. Entonces, aquí encontramos ya la diferencia, porque aquí ya nos vamos a variables externas, que no son las variables internas que tenemos en la empresa, sino también miramos cuál es el comportamiento de esa inversión a través del mercado. Para algunos activos y pasivos, pueden estar disponibles transacciones del mercado observables o información de mercado. Esas transacciones de mercado observables es cuando yo puedo verificar o la información, porque usted sabe que cuando estamos hablando de mercados bursátiles, se habla mucho de la perspectiva, cuál va a ser el comportamiento. Y de acuerdo a esa medición, pues así mismo se va a tener en cuenta cuál va a ser el valor razonable. Para otros activos y pasivos puede no estar disponibles las transacciones de mercado observables e información de mercado. Vemos muchas empresas que su información que publican en la parte de inversiones son muy pocas. Vemos algunas empresas que sí son generosas en mostrar gran parte de sus inversiones. Algunas las hacen por no que la competencia no se dé cuenta de cuál va a ser cuál es el comportamiento y cuál es el fuerte y cuál es la cuenta más representativa que tienen en los estados financieros. Entonces, si miramos una marca, una línea que tiene que ver con lácteos, miramos dos grandes empresas, una es Alpina, la otra empresa que observamos es Colanta. Y cuando uno revisa esos estados financieros, observa que unas son más generosas en mostrar de manera más detallada y algo otros no muestran la información porque simplemente es una estrategia de tener pues una inversión o unos estados financieros no tan visibles para poder seguir generando sus actividades y crecimiento empresarial. Sin embargo, el objetivo de una medición de valor razonable en ambos casos es el mismo. ¿Cuál es? El de estimar el precio al que tendría lugar una transacción ordenada para vender el activo o transferir el pasivo entre participantes del mercado en la fecha de medición en condiciones de mercados presentes. ¿Esto qué quiere decir? Que un precio de salida en la fecha de la medición desde la perspectiva de un participante del mercado que mantiene el activo o debe el pasivo. Cuando estamos hablando de este valor razonable, es importante tener en cuenta que el precio que se recibirá al vender un pasivo en una transacción de mercado en la fecha de la medición. ¿Cuál sería una transferencia o cuál sería un valor razonable en el caso de los bonos? A veces muchas empresas adquieren pasivos a través de la emisión de bonos para no vender sus empresas. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Cuando yo vendo acciones, permito que otras personas naturales o jurídicas del sector público o privado se conviertan en socios. Pero cuando yo necesito capitalizar, una de las estrategias de poder recaudar y no acudir a la banca es la expedición de bonos. Entonces, expido bonos por un valor X a un rendimiento X y muchas personas que tienen sus efectivos ven una buena opción porque es una empresa que genera confianza
razón por la cual se capitaliza la empresa que va a adquirir ese pasivo, no acude a la banca a cumplir unos requisitos supremamente exigentes y a unas tasas de interés altas. Cuando se va a hacer ese tipo de entrega, de transferencia de estos pasivos, pues cuando está con participación del mercado, ahí es donde ya se empieza a unos valores razonables que tanto beneficia a la empresa como al que va a adquirir ese activo o ese pasivo. Es importante, apreciados estudiantes, tener en cuenta que el valor contable es el valor de mercados estimado de los activos de una empresa menos los pasivos. Pero cuando hablamos de valor razonable, es el precio al que se podría vender un activo en una transacción ordenada entre participantes del mercado. Es importante tener en cuenta que esos participantes del mercado pueden ser personas naturales, pueden ser personas jurídicas y de igual manera pueden también ser los mismos bancos o el mismo Estado. En lo que tiene que ver con el valor razonable, también nos habla de la NIF 13. Esa NIF 13 define el valor razonable como el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de medición. O sea, contablemente podemos tener un valor de adquisición, tanto el mismo activo como el pasivo, pero no lo vamos a tener en cuenta el valor de contabilidad, sino un valor razonable a la fecha de que se va a hacer la transacción, que puede ser con participantes del mismo mercado. La NIF 13 también nos habla que sería el precio que sería recibido al vender un activo pagado al transferir un pasivo en una transacción ordenada por participantes a la fecha de la medición. Es importante tener en cuenta quiénes son los participantes de mercado. Son aquellas personas, las de la especie del ser humano, empresas, hablamos de jurídicas, bancos, el mismo Estado, que ellos juegan un papel importante en la formación de precios de la estabilidad del mercado. No es lo que la empresa valore internamente, sino también ahí vamos a tener unos terceros que son la negociación de acuerdo a las diferentes situaciones y el comportamiento de la economía en la fecha que se esté haciendo la transacción. El alcance. Esta NID se aplicará cuando otra NID requiera o permita mediciones a valor razonable o información a revelar sobre mediaciones a valor razonable. ¿Qué quiere decir eso? Que las mediaciones tales como valor razonable menos los costos de venta basados en el valor razonable o información a revelar sobre esas mediciones. El valor de adquisición, a veces nosotros compramos una mercancía cuando estamos hablando de los inventarios, pero no tenemos en cuenta unos gastos que son necesarios para que esa mercancía pueda estar en su sitio de venta, en la bodega, la parte de lo que tiene que ver con costos de legalización, gastos de legalización de la mercancía, la nacionalización, los gastos de transporte. Entonces hay que tener en cuenta cuál es el alcance, cómo se adquiere ese valor razonable. ¿Cuál sería la medición? Es el valor razonable que es para un activo o pasivo concreto. Por ello, al medir el valor razonable, una entidad tendrá en cuenta las características del activo o pasivo de la misma forma en que los participantes del mercado tendrán en cuenta al fijar el precio de dicho activo o pasivo a la fecha de medición. Por eso es muy importante tener todos los argumentos y tener todas las evidencias de cuál es el valor que tiene razonable la empresa para poder entrar a negociar con los participantes del mercado. El efecto sobre la medición que surge
en una característica particular diferirá dependiendo de la forma en que sea característica, sería tenida en cuenta por los participantes del mercado. Encontramos dos grandes bloques, la transacción y el participante de mercado. En lo que tiene que ver con la transacción, es una medición a valor razonable, supondrá que el activo o pasivo se intercambia en una transacción ordenada entre participantes del mercado para vender el activo o transferir el pasivo en la fecha de la medición en condiciones del mercado presentes. ¿Qué quiere decir esto? Que la transacción es una operación entre dos o más participantes que intercambian bienes o servicios. Hay que tener muy en cuenta lo que es la transacción. Cuando estamos hablando de participante de mercado, una entidad medirá a valor razonable de un activo o un pasivo utilizando los supuestos de los participantes del mercado. Utilizaría para fijar el precio del activo o pasivo, suponiendo que los participantes del mercado actúan en su mejor interés económico. Aquí es donde ya uno observa que dependiendo del tipo de inversión que se tenga, de acuerdo al objeto que desarrolla la empresa y de acuerdo a los participantes del mercado, así se generarán los intereses y de igual manera las diferentes formas para entrar a negociar y generar ese método de valor razonable. El otro método de medición es el modelo del costo. En ese modelo del costo, para la determinación del valor de una inversión consiste en el caso de la medición para el reconocimiento inicial, en tomar el valor de la transacción y adicionar cualquier otro costo incremental, como las comisiones, los gastos legales, las aduanas y los costos de instalación. Entonces, aquí es donde miramos que esos gastos se convierten en un valor adicional a ese costo, que es el que entraría a ser contabilizado y tener en cuenta en la cuenta de acuerdo al activo, pues si estaríamos hablando que esa inversión está trazada en unos inventarios, pues sería esa parte, pero si esa inversión está trazada en una propiedad, planta y equipo o en una inversión a través de diferentes acciones, de acuerdo al tipo de activo que estemos invirtiendo, en el método del costeo hay que tener en cuenta diferentes elementos que son necesarios para poder generar esa adquisición de ese activo. Es importante tener en cuenta cuatro aspectos importantes. El valor en libros. El costo de adquisición es igual al valor en libros de la sociedad receptora. No hay necesidad de hacer ajustes contables. Sin embargo, si existe una inversión anterior, debe mantener la provisión o valorización existente. Recuerde que los valores históricos se tienen que actualizar de acuerdo a los valores, a un valor razonable, a un valor de mercado. Los costos menor al valor en libros. Permítanme. Si el costo de adquisición es menor al valor en libros en la sociedad receptora, la diferencia se lleva en cuentas cruzadas de valorización y superávit, porque hay un mayor valor, hay una ganancia por valorizaciones de inversiones a la sociedad inversora. Cuando disminuye en la inversión es lo contrario, pues se castiga porque se genera un gasto o un menor valor de crecimiento de esa inversión. Cuando el costo es mayor al valor en libros, cuando el costo de adquisición de la inversión es mayor al valor en libros, se requiere elaborar y presentar estados financieros. Se actualiza su valor en la contabilidad mediante la cuenta de gasto de provisión e inversiones contra la cuenta de provisiones y acciones. Todo lo contrario a lo que vimos anteriormente. Y cuando el costo es igual al valor de mercado,
El valor de las inversiones en libros se compara con el valor de mercado siempre y cuando se negocien en bolsa, el cual será representativo para dar como resultado que la inversión se encuentre en una de las siguientes situaciones. Entonces vemos que el valor de inversión igual al valor en libros, valor de mercado es lo que encontramos con el valor superior en libros y valor menor de lo que encontramos en valor en libros. Yo quisiera, chicos, aquí compartirles la guía. Aquí hay un material que los voy a compartir mañana en el foro de aprendizaje sobre una recopilación, una compilación de lo que tiene que ver con la NIF 27 que nos habla de estados financieros separados. Aquí miramos unas consideraciones generales, miramos el alcance, que este alcance está, que se aplica en la contabilidad de acuerdo a las inversiones subsidiarias, de acuerdo a los negocios conjuntos o a los asociadas. ¿Qué conlleva esto? Que las entidades que opten voluntariamente y que no estén obligadas por la regulación local a presentar estados financieros separados. Es una forma de llevar sus cuentas de manera independiente, aunque posteriormente se tendrá que consolidar, pero es una forma de poder analizar qué tanto genera en rentabilidad y en crecimiento patrimonial estas inversiones por diferentes situaciones, como las inversiones en subsidiarias, de igual manera, aquellos negocios conjuntos que a veces se tienen en cuenta cuando se arman los consorcios. De igual manera, la norma no establece quiénes deben elaborar estados financieros separados. Se aplica cuando aquello se prepara una entidad que cumpla con las NID. Son de manera voluntaria. Esta NID es muy importante porque no nos obliga a que se debe consolidar, sino que es una forma de control interno y lo toman de manera voluntaria en la aplicación de la misma. En lo que tiene que ver con la preparación, la elaboración de los estados financieros separados se realiza de acuerdo con todas las NIF aplicadas, excepto cuando. Recuerde que una empresa no solo puede aplicar una NIF, puede aplicar un 40, 50, 80, 90% de las NIF, las normas de información internacional financieras, y hay unas excepciones en este caso con la NIF 24. Se puede aplicar a través de tres métodos: al costo, con el método de participación de la NIF 28, que es lo que nos está solicitando la guía, y la tercera es conforme a la NIF 9, que anteriormente habíamos hablado, que la NIF 9 es cuando nos dice la consolidación de los estados financieros. Cuando una inversión contabilizada mediante alguno de estos dos métodos clasifique individualmente o dentro de los grupos de activos como mantenida para la venta o distribución, se contabilizará de acuerdo a la NIF 5. Es importante tener en cuenta que la medición de las inversiones en asociadas o negocios conjuntos se realizará al valor razonable con cambios en el resultado conforme a la NIF 9. De igual manera, este material nos habla que no son estados financieros separados cuando las entidades no tengan una subsidiaria o una asociada o no tenga participación conjunta. Siempre van a ser estados financieros separados cuando se cumpla con alguna de las tres anteriores que miramos acá en inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos o en asociadas. También nos habla de conceptos muy importantes, que es una asociada, que es una subsidiaria y que es una controladora. Cuando existan una distribución de reconocimientos de dividendos por esas inversiones, también tiene un tratamiento contable, pues en este caso, nuestra fase 4, el reconocimiento de inversiones, no nos está llevando a tanta profundidad, pero dentro del ejercicio profesional de ustedes, yo creo que este material va a ser muy importante, les va a servir muchísimo en el desarrollo de la plantilla, razones por las cuales pues voy a compartírselos con ustedes. Y aquí de manera detallada
chicos, nos hablan de las diferentes comparaciones, tanto del costo por deterioro, el valor razonable en cambios de resultado y bajo el método de participación en lo que tiene que ver con la sesión 14.8. Yo creo que este material va a ser muy importante para ustedes. También quiero recordarles, chicos, que se les compartió la matriz de la fase 4. Es muy importante y yo quiero que aquí hagamos un pequeño, una pequeña reflexión y una pequeña aclaración. Esta matriz está conformada por los integrantes del grupo. En este caso contamos con grupos de 5 y solo existe un grupo de 4 estudiantes. Cuando el estudiante no puede realizar porque se le dificulta de pronto el trabajo colaborativo, de pronto no ha habido buena comunicación y lo va a hacer de manera individual, apreciados estudiantes, todas las 5 actividades las tiene que desarrollar el estudiante que hace de manera individual. Y es importante cuando subamos esta información al entorno de evaluación, si están los 5 participantes, no los subamos todos 5. Con que suba uno, ya en el momento de abrir el archivo, de mirar la presentación, pues se puede mirar y descargar cuáles son los estudiantes que participaron en ese grupo y de acuerdo a la rúbrica de calificación, pues se va a tener en cuenta. Los ejercicios, estamos hablando de 5 actividades, chicos, que están divididas en 5 secciones. Una sección de medición de inversiones por el método del costo, medición de inversiones por el método del costo. De igual manera, encontramos la medición de inversiones por el método del valor razonable. También encontramos método de participación patrimonial al costo y de igual manera patrimonial al valor razonable. Aquí nos están dando unas transacciones, una información muy importante y de acuerdo a cada sección vamos diligenciando de acuerdo a la selección de actividad de cada uno de los integrantes. Voy a permitirme compartirles las actividades que tiene esta fase 4. Recordar que tiene una calificación de 100 puntos, muy importante para la aprobación del curso, que se finaliza el 14 de julio. Ya el 14 de julio a las 11:59, pues estarán en el entorno de evaluación para posteriormente ser calificados. Y existen una actividad tanto individual como colaborativa. En esta actividad individual, la invitación muy respetuosa a que por favor hace la respectiva lectura del contenido bibliográfico que está propuesto en esta unidad. De igual manera, la escogencia de cuál es el trabajo, cuál va a ser como el rol o la actividad que van a desarrollar. Y encontramos, chicos, 5 actividades, de las cuales son los diferentes ejercicios que acabamos de ver en la plantilla, lo que tiene que ver con medición de inversiones por el método de costo. De igual manera, las inversiones por el método del costo, medición de inversiones por el método del valor razonable, el método de participación patrimonial al costo y el método de participación patrimonial al valor razonable. De igual manera, ya escogido el rol, es importante que los estudiantes lo exterioricen en el foro de aprendizaje para entrar a socializarlo y de manera colaborativa resolver la matriz 4 y en ese resolver esa matriz 4 es importante que ustedes internamente creen un drive con toda la matriz 4 para que cada uno vaya retroalimentando las diferentes actividades de las cuales voluntariamente escogió y de esa manera el compilador, la persona que va a consolidar, pueda tener también la oportunidad de ir cumpliendo con los requisitos que está solicitando la guía.
¿Qué nos está solicitando? Que cada estudiante trabajará de manera colaborativa para desarrollar las sesiones 3, 4, 2, 3 y 4, y que una vez el compilador se comparta en el foro la plantilla de Excel ya resuelta, el archivo de Excel, para la respectiva retroalimentación. Este informe que van a presentar, chicos, en el entorno de evaluación, deberá llevar la portada con los participantes, la introducción, los objetivos, el enlace de la matriz que han desarrollado de manera colaborativa y la bibliografía. Recuerden que esta actividad cuenta con 100 puntos. Hay una rúbrica, que en esa rúbrica es importante tener en cuenta los ítems de calificación. Aquí nos hablan también de los tiempos en presentar cada uno de estos criterios y de igual manera los puntos a tener en cuenta en lo que tiene que ver con la parte de esta fase 4. No sé si existen algunas preguntas, informarles que ya esta noche o mañana en la mañana les comparto la invitación al CIPAS, donde se va a desarrollar un ejercicio muy paralelo a la plantilla que tenemos de Matriz 4, donde ya vamos a aterrizar con números eh, la matriz, donde vamos a hacer como un ejercicio alterno para que puedan ustedes tener un material de apoyo adicional en lo que tiene que ver con esta fase 4. Por aquí veo a Cristina que nos está acompañando también. No sé, dudas, preguntas, chicos. Profe José Germán. Sí, profe, pues ha sido una excelente presentación. Esperamos pues que los compañeros hayan podido comprender y asimilar pues un poco la dinámica que se está desarrollando. La normatividad es un poco, pues digamos coloquialmente ladrilluda, la norma es un poco complicada, pero a medida que se vaya leyendo, que se vaya teniendo ejemplos, por lo menos el material que vas a compartir en el foro, esa como infografía, es muy relevante pues para asimilar mejor la norma. De todas formas, los invitamos pues, a que lean, a que estén actualizándose con respecto a estas dinámicas. El curso pues está muy orientado pues a las grandes empresas. Generalmente en Colombia pues la gran mayoría de las empresas son pymes, pero pues digamos que es un acercamiento a las normas se desarrollan en las grandes empresas aquí en Colombia. Esperamos que, que puedan desarrollar, que esto les haya servido pues para interiorizar mejor la dinámica del contenido del curso. Profe, ha sido una excelente presentación. Esperamos que ustedes también tengan esa misma apreciación. Y pues si tienen preguntas, inquietudes, o se va a tener el CIPAS, que se va a desarrollar un ejercicio muy similar al que se está desarrollando el 27 creo que está programado. Entonces, para que también, por favor, participen, estén muy atentos. La profe dijo que ya había mucha participación con respecto pues a la entrega de los avances. Esperamos pues que se siga manifestando esta dinámica y pues no, nada, agradecerle su participación y agradecer a la profe Marta por su excelente presentación. Muchas gracias, doctor Germán. No sé, chicos, pues agradecerles. Yo sé que este es un curso, doctor Germán, del cual uno se siente muy contenta y muy gratificada como tutora porque ha tenido una excelente participación, porque son muy dinámicos, porque son muy proactivos, muy buena participación, de igual manera por el correo interno, hay una excelente comunicación
y seguiré presta, apreciados estudiantes, para apoyarlos, seguir acompañándonos en esta recta final de este curso. Como lo decía el doctor José Germán, es la parte de lo que tiene que ver con las NIF, pues es una normativa internacional compleja. Aquí se nos dan unos parámetros de empresas grandes. Muchos de ustedes ya convertidos en profesionales pueden tener esa gran oportunidad de poder usted ejercer su profesión tanto en pymes como también en empresas grandes. Y como estamos hablando de NIST, que son las normas internacionales de información financiera, pues nos dan esa gran holgura en nuestra formación académica de poder también ejercer nuestra profesión. Muchísimas gracias, chicos. No me resta sino agradecerles. Mil gracias. Dios me los bendiga. Y si Dios permite, ya estaré compartiendo el enlace del CIPAS para el próximo jueves 27. Muchísimas gracias. Que tenga una feliz noche, doctor José Germán. Muy formal por este acompañamiento. Gracias y gracias. Y a ustedes también, apreciados estudiantes. Hay una Por ahí pregunta, habla yo, ladies. Yoledis. Sí, Ajá. yo, ladies. Hola, yo, ladies, por favor. Abra micrófono. Tiene la manito arriba. Yo, ladies, de pronto se le quedó la manito arriba. Sí. Todos llenaron la asistencia, ¿no es cierto? Sí, yo creo que se le quedó la mano arriba. Bueno, Profe, chicos. muchísimas gracias. Entonces damos por terminada la actividad. Que descansen. Nos vemos el jueves. Con el Muchísimas poder de gracias. Dios. Muchas gracias. Gracias, chicos. Chao, Sí. profe. Gracias. Gracias, profe.